Muy bien. Oficialmente, muy buena tarde para todos y todas. Espero que estén muy bien. Les habla Eduardo Montoya de ESE. Y hoy vamos a trabajar, como bien lo saben, un taller de IA generativa relacionado con la escritura, con ese ejercicio fundamental que venimos pensando en el día a día de cómo escribir bien y de cómo evaluar adecuadamente los procesos de escritura a los estudiantes. Entonces, vamos directamente al grano, ¿sí? Ya saben, ideas básicas para este encuentro. Vamos a procurar ser muy participativos. El chat está abierto para que puedan compartir. La idea es que realmente generemos una sensación real de aprendizaje y la sensación real de aprendizaje se da a través de la escritura, a través de participar. Y sin dilar más el asunto, vamos directamente. ¿Qué nos compete? Nos compete pensar en cómo comunicar para aprender con IA generativa, IAG. Elaboración formativa en la era de la escritura artificial. Entonces, para ello quiero que tengamos muy en cuenta algo. No hablamos textos, evaluamos procesos. No hablamos textos, evaluamos procesos. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo con detalle en esa pequeña presentación y taller. Les invito a que en el chat respondan a esa primera pregunta. En las próximas 24 horas, ¿cuánto crees que vas a olvidar de lo que escuches hoy en este encuentro? ¿Vale? En el chat. ¿Cuánto crees que vas a olvidar de lo que escuches hoy en este encuentro? Los invito a que participen, no les dé pena. El éxito de este taller se da por la participación que ustedes puedan tener. Y voy a repetir mucho eso en la tarde porque es una forma de demostrar en la práctica cómo las clases sincrónicas y los encuentros concretos se pueden dar de una mejor manera. Entonces, en el chat los voy leyendo. Vamos a ver qué nos dicen por acá. Me dicen un 20% del abordado. Lo vamos a olvidar a Andrés Felipe. Andrés Felipe está haciendo muy digamos, demasiado optimista en el ejercicio. Carolina dice un 70% lo voy a olvidar. Muy bien. Diana Carolina Zapata un 50% en el caso de no citarlo en la práctica. Gracias, Claudia. Espero no olvidar nada, pero creo que un 10%. Todos esperamos no olvidar nada, pero seguro vamos a olvidar mucho. Amigo Álvaro Achuri, 80%. Mónica, 60%. Holman, depende por lo que se ha aplicado de lo... A ver, perdón, depende, porque si es aplicado va a ser alto. Gracias. Por lo menos la mitad. Y Yuli, la mitad. Gracias. Qué bueno esa participación, me encanta. A todos los que estén viendo este video también allí, cuando esté ya montado en el canal y lo estén viendo, digamos, ya grabado, también los invito a que hagamos el ejercicio práctico y que vayamos revisando esas preguntas y que cada uno de ustedes vaya respondiendo. ¿Por qué? Porque tiene demasiado que ver con el ejercicio de esta tarde, ¿vale? Ahora, hay diferentes estudios, y el término se le acuñó a Hermann Ebbinghaus, un alemán en 1885, ya hace 130, 140 años, ¿sí? Donde habla de Forgetting Curve, que es la curva del olvido, donde la pregunta básica es cómo usamos el aprendizaje para alcanzar el conocimiento. Y se dice, y él le explicaba ya en ese momento en sus investigaciones de 1885, que hasta el 50% del conocimiento puede perderse dentro del primer día. O sea, de que 24 horas ya estamos casi seguros que vamos a perder el 50% de lo que escuchamos. Y el 80% en una semana si no hay reforzamiento, si no hay aplicabilidad, como ustedes lo acaban de decir. Esto me parece supremamente exagerado, si me lo permiten. ¿Y a qué vamos con este ejercicio? A que los estudios recientes dicen que el nivel de olvido es mucho más alto. Estamos llegando a un 90-95% de olvidar. O sea, a veces hasta nos preguntan qué desayunamos y dudamos de lo que desayunamos. Nos preguntan qué hiciste ayer y dudamos de lo que hicimos ayer. Y esto se da por, obviamente, diferentes razones, ¿sí? Pero quiero que tengan ese elemento clave. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de la escritura. Y la escritura es uno de los grandes elementos para poder asegurar el aprendizaje. Desde esta perspectiva, y continuando, y aquí viene un pequeño, digamos, regañito muy cariñoso para todos los que estén escuchando, lo único es que muchos de ustedes en este encuentro solo se van a dedicar a escuchar. Y eso va a generar una falsa sensación de aprendizaje. Muchos van a estar haciendo otras cosas. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? No a regañarlo, ni mucho menos, sino a que siempre situemos que el aprendizaje se va a dar a través de un proceso, la mayoría de las veces, de puesta en práctica y de escritura. Por eso es que la escritura es tan importante. Vamos entonces a defender fundamentalmente tres tesis o tres postulados. Primero, la escritura es artificial, no es natural.
Lo segundo es que los docentes debemos aprender a desaparecer. Les explicaré eso con calma. Y el tercer postulado es que la evaluación formativa se debería convertir en una tendencia, ¿sí? Entonces, ¿hacia dónde vamos con esto? Vamos a la primera actividad práctica esencialmente. Ustedes seguro se han conectado a este encuentro porque vienen pensando en la IA generativa y venimos pensando en lo que es natural y lo que es artificial. Pues les voy a pedir que respondan rápidamente qué es lo natural y qué es lo artificial. ¿Sí? Rápidamente, aquí en el chat, como te salga esa idea. ¿Qué es lo natural y qué es lo artificial? Los leo muy atentamente. ¿Qué es eso de natural? ¿Qué es eso de artificial? Cuando hablamos de lo natural, cuando hablamos de lo artificial, ¿a qué hacemos referencia? Porque resulta muy interesante pensar en que la IA generativa precisamente es IA generativa artificial, inteligencia artificial, ¿sí? Lo natural es lo que ya está, lo artificial es lo que se crea. Para mí lo natural es lo que sale de nuestro pensamiento, dice Carolina. Julie dice, lo natural es lo que está hecho, lo artificial es lo que se crea. Oh, va, qué rico, gran cantidad de comentarios, me encanta. Mónica, lo natural es lo real y lo artificial es lo que no es tangible. Álvaro, artificial todo lo que es generado por la intervención humana, lo natural no hay intervención humana. Lo natural es lo que generamos con nuestro pensamiento, lo artificial genera a partir de lo que ya ha construido, apoyado en la tecnología. Muy bien, gracias. Y siguen los comentarios. Esto se va a una lógica muy sencilla y creo que ustedes van a estar de acuerdo con esta definición y la mayoría de ustedes han venido acuñando lo que aquí está presente en la pantalla, en la presentación. Lo natural es aquello originado sin intención humana, regido por dinámicas ecológicas autónomas, y lo artificial es la construcción humana, intencionada, guiada por criterios culturales, técnicos y simbólicos. El lenguaje y la escritura terminan siendo un elemento artificial. ¿Por qué? Porque uno es una construcción humana. Sí, el lenguaje escrito, claro está, porque alguno dirá, Eduardo, pero es que los perros se pueden comunicar con lenguaje, las ballenas han encontrado que se comunican con lenguajes, los murciélagos se comunican con un tema de geolocalización y ecodistancia, claro, y son modelos de lenguaje. Pero interesantísimo entender que hay un símbolo, que hay algo técnico y que hay algo cultural que se genera desde lo artificial. Un ejemplo, y seguramente ustedes lo han visto comúnmente, es el tema de la vida en el 3 y Atlas. Si ustedes nos han informado un poco de esto, seguramente lo han visto en noticias, voy a ser muy resumido en esto. El 3 y Atlas es un cometa, ¿sí? Un asteroide que en teoría en teoría no, perdón, ya se ha definido y ya se tiene definitivamente estudiado. Viene de otro sistema solar diferente al nuestro, ha entrado a nuestro sistema solar, pero hay unos tres elementos claves que llaman mucho la atención. Primero, es que ha cambiado de trayectoria. Segundo, es que parece que deja una estela de humo como si tuviera un tipo de combustión. Y tercero, que no es tan natural como normalmente hemos visto a otros asteroides o meteoritos que han ingresado al sistema solar. Se supone que puede estar viajando durante cientos de millones de años o miles de millones de años. Y entonces la pregunta, y hay grandes, digamos, científicos que están diciendo esto, entre ellos Alvin Love, considerando que efectivamente, posiblemente este asteroide realmente sea algo que viene de otro lugar y que está siendo creado por una inteligencia externa. Sería un hito en la ciencia. Se han hablado muchas cosas y la gente más seria le da apenas el 1% de probabilidad de que eso pase. Pero lo interesante acá es que nos diría esto algo importante y es que no solamente los seres humanos somos los que estamos creando en el universo temas de inteligencia artificial, sino que también pueden haber otros seres que lo están haciendo. Va a amanecer ahí veremos, el 19 de diciembre va a pasar muy cerca de la Tierra, por lo menos lo más cerca que va a pasar de la Tierra y posiblemente tendremos nueva información al respecto. ¿Por qué les cuento esto? O aquí quiero llegar con esto. Que todo lo que es planeado, todo lo que es hecho por el hombre, se podría entender como algo naturalmente artificial, tanto el pensamiento como lo escrito. ¿Y aquí quiero llegar con esto? A que hemos hecho tantas cosas artificiales que incluso los bananos, como los pueden ver acá, sí, que es una fruta que antes tenía semillas y se podía sembrar hace 7.000 años, perdón.
Hoy en día nos damos cuenta que ni se puede sembrar porque realmente no tiene semillas, lo que hacemos es simplemente hacer injertos para poder sembrarla. O dos, que ha cambiado tanto que ha dejado de ser natural. Y eso ha pasado en general con nuestro ecosistema. Yo quiero llegar con esto, colegas, al tema educativo. A nivel de educación, lo natural es el aprendizaje. Espontáneamente estamos aprendiendo. Los seres humanos decidimos aprender. Pero artificialmente hemos creado currículos, rúbricas, planeaciones, con la intención de ¿qué? De enseñarle. ¿A quién? A los estudiantes. ¿Qué? Pues para lo que fuimos contratados. La pregunta es entonces, ¿todo lo que estamos haciendo es artificial? ¿Por qué tanto miedo de la inteligencia artificial? Vamos más lentamente. La filosofía dice aquello que surge naturalmente, lo artificial es aquello que se da por la intención del hombre, la técnica, la ciencia, lo biológico, lo orgánico, lo natural, lo artificial, lo diseñado, y la tecnología, los procesos que no tienen intervención, energía solar, por ejemplo, crecimiento natural, son naturales, lo artificial, las máquinas, software y generativa. Ahora viene la segunda actividad de la tarde, para que lo aterricemos directamente al conjunto de ideas claves que tenemos en relación a lo que queremos hacer el día de hoy. Les voy a pedir un favor y muy atentos a esto, y voy a nombrar algunos de los que están aquí conectados. Instrucción del grupo 1. Sí, grupo 1. ¿Quién va a ser el grupo 1? Les voy a decir quién va a ser el grupo 1. ¿Sí? El grupo 1 aquí rápidamente. Natividad, Nati, Antonio, Diana Carolina, Oriana, Julie. ¿Y quién más voy a decir por acá? Álvaro y Andrés Felipe, grupo 1. Les voy a pedir que investiguen, ¿sí? Y compartan una lista de problemas que se derivan del uso de la IA generativa en los ambientes universitarios, ¿vale? Sí, a eso que acabo de nombrar, a Natividad, a Nati, a Diana Carolina, a Oriana Cortés, a Yuli, a Álvaro y a Andrés Felipe. Y el resto del equipo a quien no he nombrado, o sea, el grupo 2, van a reflexionar y van a colocar, ¿sí? Una lista, van a hacer una lista sin investigar, sin revisar fuentes externas, de los problemas que sientes, y aquí por eso está señalado, sientes en cursiva, se derivan del uso de la inteligencia artificial generativa. Entonces, les voy a pedir por favor que hagan ese ejercicio, ¿vale? A los que nombré, los que llamé por su nombre propio, investigue y comparte una lista directamente de internet o de lo que tú quieras. Y a los que no nombré, ¿sí? Vamos simplemente a escribir desde nuestra sensación, percepción, emoción, qué es lo que sientes, qué son los problemas que se derivan del uso de la inteligencia artificial generativa, ¿vale? Y los voy a leer. Muy bien, los leo. Oriana, gracias. Muy bien. Gracias, Oriana. Listo. Me encanta. Oriana, sesgo algorítmico y discriminación, falta de transparencia, claramente no sabemos si el estudiante hace o no hace la tarea que entrega, ¿sí? Dilemas éticos y responsabilidades, desplazamiento laboral, aumento de desigualdad, Andrés Felipe, pérdida de autonomía, creatividad, interacción con el alumnado, Carolina Medina, carencia de pensamiento crítico, un problema, confiar, dice Isabel, confiar ciegamente en lo que produce y entrega la IA generativa. Gracias. Mónica, grupo 2, uso de pensamiento, falta de lectura crítica, narrativa, creatividad. Oriana, dependencia tecnológica, manipulación de información, coste de acceso. Diana Carolina, plagio académico. Boom, directamente del grano, ¿cierto, Diana? Falta de compromiso, no les gusta leer, solo copian y pegan, sin analizar, les gusta lo fácil, Claudia, carencia de pensamiento creativo, Carolina Medina, principales problemas, plagio, pérdida de habilidad escritural, y pensamiento crítico y dependencia tecnológica, Isabel, no esforzarse en hacer sus propias elaboraciones textuales.
Aquí leí de forma indistinta grupo 1, grupo 2, ¿sí? Y miren que las categorías se relacionan. No estamos encontrando, digámoslo así, grandes diferencias de lo que pensamos. Y por eso lo hicimos de esta manera. Si se dan cuenta, y eso es gracioso porque eso se lo pedí a la IA generativa que me ayudara, le dije, le di un prompt diciéndole, quiero que me cuentes cuáles son los grandes problemas del uso de la IA generativa, tal cual como les acabo de mostrar. Y le dije un prompt y dijo, claro, aquí lo tengo, suplantación y plagio, reducción de la capacidad de investigación y creatividad, desactualización de las evaluaciones y detección y políticas claras, grandes problemas del uso de la IA generativa. Y le pedí también a Gemini que lo hiciese, y decía, eso ya no lo escribió el estudiante, así no se puede evaluar, cómo sé que aprendió si usó ChatGPT, entonces ya no vale la pena mandar trabajos, esto fomenta pereza académica, se perdió la ética, antes uno se daba cuenta cuando copiaban, ahora todos entregan perfecto, la universidad se va a volver una fábrica de textos falsos y nos están dejando sin herramientas de control. Tremendo, ¿cierto? Y mire que estamos de acuerdo en general con lo que estamos hablando. Y la pregunta entonces es, ¿hacia dónde vamos y qué podemos hacer para generar un cambio? Y creo que es el ejercicio central del taller de esta tarde. Les quiero mostrar, para complejizar aún más el asunto, eh, eso solamente dura 10 segunditos este videito, seguramente ustedes lo han visto. Tengo la duda si está compartiendo el audio, me confirma si se escucha. No hay audio. Perfecto. Voy a dejar de compartir un instante y vuelvo a compartir a ver si con esto se puede solucionar. Gracias. Y a veces dice que se está compartiendo audio, pero luego dice que no. Tin, compartir, ta, 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 ta. Compartir también audio de la pestaña. Pantalla completa. Oh, no, qué lástima, no. Aquí no me está dejando compartir el audio. Bueno, son solamente 10 segundos. El caso es que voy a hablar como si este señor estuviera hablando por medio de mi voz, de mi boca, y les voy a contar exactamente qué está diciendo él, súper bravo. Son solamente 10 segundos y nos va a servir demasiado para lo que queremos hacer esta tarde. Entonces, este amigo empieza a decir, ahí va. Me he leído 20 exámenes y todos son exactamente copiados de ChatGPT, palabra por palabra. Lo peor de todo es que habéis suspendido de todos porque ni para escribir podéis servir. Eso es un profesor en Argentina supremamente bravo, ¿sí? Perdón, en España, bravísimo, ¿sí? Y luego vienen los comentarios que me parecen los más graciosos. A la antigua, a rendir todos de forma oral. O Cintia dice, hubiera sido más inteligente el profesor, saqué una hoja y un lápiz, guarden todo lo demás, divido las filas y hago un ejercicio, obviamente, de verificación de que sí saben de lo que están hablando. O Cristina, la vieja escuela, cada examen en la mesa del profesor. La atrás le poníamos nuestro nombre, apellido y hacer la actividad. Y los que no, tengan un 0. Miren que pareciera como si la IA generativa nos estuviera devolviendo a otro modelo anterior, ¿sí? Y la pregunta es, entonces, ¿qué hacemos? Y seguramente ustedes se conectaron esta tarde pensando, ¿qué hacemos? Vienen algunas respuestas para ello. Esta también fue muy famosa, sí, esto es en Argentina. Esta profesora también está supremamente brava. Ella está gritando y diciendo, todos hicieron proyectos perfectos, perfectos. Hace años que doy clase y ahora todos son unos genios. Y eso es bien interesante, porque pareciera que nos molestase horriblemente que hubieran trabajos perfectos. Y tal vez la pregunta está en, ¿y por qué nos molesta tanto? Si hay trabajos perfectos, ¿por qué nos molesta tanto? Ah, es que es plagio. Pues aprovechemos el plagio para construir. Aprovechemos el plagio para construir. Y entonces vienen los comentarios que me encantaron. Les quiero compartir dos particularmente. Póngalos a que sustenten. 30% del trabajo escrito, 35% sustentación oral y 35 preguntas libres del auditorio. Una respuesta tan simple, pero con tanta verdad. Otro amigo sí respondió algo que me pareció supremamente lúcido. Hazme un trabajo con un 2% de error para que la profe no ande gritando. Y hecho, aquí redacto tu parcial con el 2% de error, así tu maestra no grita.
Entonces, claro, hasta ese punto estamos llegando. Hasta el estudiante sabe que le puede pedir la herramienta que escriba con errores para que no sea tan obvio que quedó perfecto. Así que ya se están imaginando a dónde estamos llegando con este ejercicio. Entonces, ¿qué nos queda? Ustedes mismos lo han dicho, problema de plagio. La literatura lo dice, problema de plagio. Las investigaciones lo dicen, problema de memoria, ¿sí? Y la generativa llegó para quedarse. ¿Qué hacemos entonces? Pues la pregunta básica es, ¿qué valor intrínseco pierde el escrito como artefacto evaluativo? Recordemos que la evaluación en últimas es un espacio donde yo verifico qué es lo que mi estudiante ha aprendido. Y normalmente se lo pido por escrito. ¿Por qué razón? Pues porque no puedo leer la mente de mi estudiante. Entonces se lo pido por escrito. ¿Para qué? Para evidenciar un proceso de aprendizaje. Pero si ahora mismo el proceso de aprendizaje lo trae otro y no el cerebro del estudiante como artefacto evaluativo, ¿para qué le pido a un estudiante que escriba? ¿Para qué? El problema es que tal vez no es que esto pase ahora como un problema, es que realmente la idea generativa, ¿sí? Destapó el problema, dejó de camuflar el problema ya estaba, ¿sí? Si les soy franco, en la universidad en el año 2002-2003, cuando recién estaba penetrando la Internet a la Universidad de Antioquia donde estudié, en muchos de los trabajos que yo hice, copié deliberadamente frases que había encontrado de trabajos. Yo lo hice y las parafraseé y los entregué y gané mis asignaturas. Les digo la verdad. ¿Me siento orgulloso? Claramente no. Pero lo que les quiero decir es que con este ejemplo honesto de lo que yo hice, estoy seguro que muchos de ustedes también lo hicieron. Que todos en alguna medida lo hemos podido hacer. Que realmente la IA generativa no trajo un problema. Lo que hizo fue destapar un problema que ya existía. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? Porque el problema ya estaba. Lo que pasa es que, como decían por allí la famosa frase de Warren Buffett, que cuando la marea baja nos damos cuenta quiénes no tienen vestido de baño. Entonces aquí pasa igual. Cuando el problema deja de camuflarse, realmente el problema sale, se nota. El problema ya estaba. La generativa realmente no trajo grandes problemas, ya estaban en términos educativos, quiero decir. Entonces viene la pregunta fundamental. ¿Cuál es la opción crítica que nos queda? Evaluar procesos. ¿Y qué es evaluar procesos? Y aquí es donde sale la pedagogía hermosa, divina, pero extrañamente, digamos, dotada de sentidos muy, muy ideales, pero poco pragmáticos. Primero, pues evaluemos procesos. Entonces, vamos a limitar el riesgo operacional, vamos a limitar lo operacional, vamos a evitar el riesgo de simulación y vamos a hacer que el sistema educativo cambie. Pero, lastimosamente, en lo operacional es dificilísimo calificarle a 40 estudiantes en pleno salón porque tenemos otras actividades pendientes. Es el riesgo operacional. El riesgo de simulación es que no sabemos si el estudiante es capaz de pedirle a la IA generativa que te entregue un trabajo a medias y luego mejorarlo para que pareciera que fuera propio de él, como lo acabamos de ver en el comentario anterior. Entonces, operacionalmente hablando y en términos de simulación, el estudiante puede pedirle a la IA generativa que haga algo parcialmente bueno hasta entregarlo mejor. Y el profesor dice, uy, Eduardo, ¿cómo ha avanzado? No, Eduardo no ha avanzado. Lo que hizo Eduardo fue pedirle a la IA generativa que fuera por partes. O el sistema educativo, y eso es lo más complejo, aún se basa, muchos de ellos, en evaluaciones sumativas. Ustedes lo saben, todos trabajamos en las universidades. Pasar notas, ¿sí? Nota 1, nota 2, nota 3, en la primera corte, segunda corte, tercera corte, nota final, promedio. Entonces, el modelo educativo tradicional tiene grandes retos, porque también implica cambiar elementos de facto de cómo se desarrollan las actividades en clase. 4:30 de la tarde, 25 minuticos diciendo exactamente algunos problemas. Y hasta el momento creo que he dicho tal vez algunas cosas nuevas para ustedes, pero aquí es la mejor parte, o espero que así sea. Porque luego de arar el terreno sobre los problemas que tenemos que buscar las soluciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a revisar. Yo creo que la IA generativa nos va a reemplazar. Así que debemos aprender a desaparecer. La IA generativa no se cansa. La IA generativa es capaz de entregar cualquier cosa mejor de lo que nosotros hacemos. Entonces, para que la escritura académica
y para qué seguimos existiendo como profesores. Toca aprender a desaparecer. Ahora, esto no es distópico, ni es tópico, es real. ¿Qué hacemos para desaparecer? ¿Cómo desaparecemos? Desaparecer no es textualmente dejar de ser profesores. Desaparecer es que las clases tengan un espacio y un ecosistema de aprendizaje diferente a lo que normalmente hemos visto. Les voy a dar un ejemplo concreto. Si un estudiante, y esta historia la escuché hace unos pocos días en un podcast, si un estudiante no asiste a clase y le pregunta a un amigo, ven, ¿qué fue lo que me perdí de la clase? Y dicen, no, Eduardo está explicando media hora, una hora, hora y media, 2 horas el tema. No se perdió de nada. Porque la explicación que da Eduardo posiblemente no sea nunca tan buena como la que puede dar la guía generativa. Entonces, si Eduardo se dedica en una clase simplemente a explicar un tema, Eduardo está desapareciendo, Eduardo va a desaparecer como profesor. Yo sé que eso es fuerte, pero es correcto, pero es real. La pregunta es entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué hacemos? Pues vamos a mirar qué podemos hacer. Si un estudiante en una clase sabe que lo que pasa en la clase no va a pasar por fuera de la clase, va a entender que la clase tiene sentido. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo logro eso? Suena ideal, suena bonito, pero en la práctica difícil de lograr. Pues vamos a revisar algunos elementos. Primero, cuando hablamos de un trabajo de paso a paso y de proceso, debemos entender que hay 3 elementos concretos. El primero se relaciona fundamentalmente con el escrito, que tiene que ver con netamente la evidencia de un aprendizaje, ¿sí? Nivel instrumental, el para qué inmediato. Entrego el trabajo, me califican, chao. ¿Por qué? Pues porque el profesor lo pidió. No hay huellas de pensamiento. Eso lo plantea Beacon Collins, lo plantea Broad y Balchikov, ¿sí? Donde están hablando fundamentalmente de a nivel instrumental lo que implica escribir. Pero claro, la guía generativa nos demostró que solamente hacer escritos per se no tiene gran importancia en un proceso. Entonces viene el segundo punto, y es que lo que le pido a mi estudiante que haga debería tener al menos 3 momentos. El primero, que es el instrumental, la primera entrega básica, pero la segunda a nivel epistémico, y es el para qué profundo. ¿Sí? Porque escribir es el medio más eficaz para pensar. ¿Quién plantea esto? Vygotsky, este gran autor, digamos, uno de los pedagogos más importantes del siglo XX, ¿cierto? Y también Emig, donde dice que escribir es una forma de aprender. Y el nivel metacognitivo, que es el para qué formativo, que es obligar a hacer al estudiante su proceso cognitivo. Zimmerman, sí, y Ethan Mollick. Ethan Mollick, en particular, lo recomiendo, un libro muy interesante del 2024 llamado Cointeligencia, donde habla de que realmente tenemos que trabajar en equipo con la inteligencia artificial. Enseguida voy para allá. Colegas, esto llevado a la práctica, ¿qué significa? Que ningún trabajo debería pedirse una sola vez y para siempre. Ningún trabajo debería tener solamente un momento de entrega. Todos los trabajos escritos deberían tener 3 grandes momentos. Primera entrega, revisión, retroalimentación, devolución. Segunda entrega, revisión, retroalimentación, devolución. Tercera entrega, revisión, retroalimentación, devolución. Eduardo, eso es imposible con 40 estudiantes, claro, en el modelo tradicional. Pero si pensamos en el modelo de monitor, donde también hay estudiantes que califican el trabajo de otros, coevaluación, heteroevaluación, donde hay formas y mecanismos para que trabajen en equipo, para que expongan, la clase se vuelve realmente un espacio donde tú no tienes que estar explicando, sino que el estudiante tiene que estar haciendo. Ahí está la diferencia. Voy a decirlo de forma radical. Las clases no deberían ser para explicar. Las clases deberían ser para hacer. El estudiante que busque muchas veces las explicaciones por fuera. El espacio de clase debería tener ahora mismo otro conjunto de acciones que permitan que la clase sea diferente. Ahora, vamos a la práctica. ¿Cómo lo estamos haciendo acá, en esta tarde, en ese, conmigo? Haciendo pequeñas actividades prácticas, y ya viene la más importante y central de esta tarde, ¿sí? Esto me lleva a un elemento central, y es que los encuentros de reflexión no me gustan tanto. ¿Por qué? Porque, como lo he venido diciendo, la clase debería ser el espacio para construir, para retroalimentar,
para hacer seguimiento, para revisar si lo hizo con la IA o no lo hizo. ¿Y cómo logramos esto? Pues vamos a mirarlo con detalle. ¿Qué es la etimología de la clase? ¿Se lo han preguntado? La etimología de la clase viene fundamentalmente de un concepto donde se decían que los romanos tenían clase. ¿Quiénes eran los romanos? Pues los antiguos romanos, los antiguos escritores romanos, Virgilio, Horacio, ¿sí? Que eran grandes escritores romanos y que consideraban que tenían clase, o sea, los que en ese conjunto de acciones de la pedía, de la paideia, ¿sí? Eran lo mejor de la cultura y la representación de la humanidad, eran aquellos que tenían clase. ¿Quiénes? Los autores clásicos. O sea, aquellos que tenían un mejor, digamos, tinte de construcción de ideas que iban a favor de lo que pasaba históricamente en ese momento. Los que no tenían clase, a pesar de que fueran buenos escritores, no pasaban a la historia. Pero luego esa categoría fue generándose algo escolar. En la escuela de la Edad Media, escola, escolai, del latín escuela, lo que quiere decir es que la clase era solamente para las personas que tenían clase. O sea, era para personas que realmente podían ir a la escuela porque sabían leer y escribir. En la Edad Media, a nivel mundial, entre el año 1400 y 1400, menos del 10% de la población mundial sabía escribir. Y eso que estoy siendo demasiado, demasiado optimista con las cifras. O sea que menos del 2 o 3% de la población mundial iba a la escuela. Hoy, más del 90% puede ir a la escuela. Era un mundo completamente diferente. Entonces la clase funcionaba muy bien para ese momento. Lo interesante es que la clase hoy, el siglo XXI, con IA generativa, con explicaciones perfectas de parte de la IA, la seguimos trabajando como una clase de la Edad Media. Y la pregunta ahora es, ¿cómo hago para que la clase sea un laboratorio de inteligencia compartida? Ese es el concepto de clase. La etimología de la palabra clase es esencialmente una palabra clasista que genera rótulos y que solamente los que pueden ir a la clase son los mejores. Clase de persona, clase de estudiante. Entonces, ¿qué nos queda? Ethan Molly lo plantea claramente en su libro Inteligencia, ¿sí? La nueva competencia no es saber, sino saber colaborar con inteligencias. ¿Qué quiere decir esto? No se trata entonces de cuánto sé, porque cualquiera puede saber más que tú, entre comillas, porque tiene a la mano la forma de recolectar la información. La pregunta es cómo trabajas en equipo con ese conjunto de inteligencias. Ya es el reto. Y para ello viene la actividad central de la tarde. Voy a desaparecer. Sí, literalmente voy a desaparecer, colegas. Les voy a pedir que en los próximos 5 minutos ustedes planteen una experiencia de aprendizaje desde la escritura académica que tenga 3 momentos. Entregable 1, entregable 2, entregable 3. ¿Sí? Por ejemplo, si usted le pide a un estudiante que haga una relatoría, un ensayo y un protocolo, piensa en cómo extendería ese entregable al entregable 2, al entregable 3. ¿Cómo? Como hacemos, por ejemplo, una investigación. Que creamos la investigación, le pedimos que haga la pregunta de problematizadora de la investigación, vamos avanzando con el ejercicio y al final terminamos mostrándole al estudiante cómo le fue con el ejercicio. Aquí pasa igual. Entonces, a partir de ese momento, me voy a quedar en silencio. ¿Por qué razón? Porque tengo que poner en práctica aquello de lo que estoy hablando. Entonces, es el momento perfecto para trabajar. Literalmente, voy a apagar mi micrófono y mi cámara y durante 5 minuticos me voy a quedar callado. ¿Por qué? Porque no tengo miedo a desaparecer. ¿Por qué? Porque lo importante es lo que ustedes hagan. ¿Por qué? Porque no me puedo quedar explicando. ¿Por qué? Porque cuando ustedes están escribiendo, realmente están aprendiendo. Entonces, aquí me quedo callado. Vamos a hacer esto como nos salga, porque vamos a tener un proceso real donde luego lo que compartamos lo vamos a poder mejorar, ¿vale? Entonces, dejemos de ladito si están sintiendo un poquito de pereza, qué pena compartir, no se preocupen, 5 minutos. Eduardo, le voy a colocar esto a la IA generativa. Sí, ya te hice spoiler, colócalo, no hay problema. Pídele a la IA generativa que te cree una experiencia de clase de entregable con 3 grandes momentos. Pídele tal cual como está ese prompt acá, a ver qué te tira. Sí, le puedes dar información adicional. Soy profesor del área de la asignatura tal, de la universidad tal, o estoy en un taller con Eduardo haciendo tal cosa, me pidieron esa tarea y quiero deslumbrar a los que me están aquí viendo. Adelante, colócale lo que tú quieras. Me quedo callado en 5, en 4, en 3, en 2 y en 1 y espero que hagan la tareita muy bien. Desaparezco por 5 minuticos, el tiempo es de ustedes.
Muy bien, minuto y medio para culminar. Espero que estén trabajando en su tarea. Exactamente en 1 minuto 20 segundos volvemos, pero realmente volver es un mero comentario básico. Ustedes están allí. Yo estoy callado, pero ustedes están aprendiendo. Muy bien. Cerrando los 5 minutos. ¿Qué tal estuvo esa experiencia de aprendizaje? Yo sé que siempre hay miedo de compartir. Uy, voy a ser el primero en compartir. Qué pena. No, adelante. Compartamos. Gracias, Isabel. Yo sé que esto normalmente suena poco intuitivo y para mí una de las más grandes, bonitas y experiencias que he tenido como profesor, y creo que algunos de ustedes ya me escuchó esta historia, es cuando fui docente de filosofía para niños en un colegio, donde no tenía idea que iba a ser docente de filosofía para niños, y cuando me entregan el horario y me dicen que era profesor desde quinto de primaria, y luego verifican y me dicen que no, desde tercero de primaria, y yo me preguntaba, ¿yo qué le voy a enseñar a un estudiante sobre Platón, Aristóteles, las escuelas helenas, filósofos de la Edad Media, del Renacimiento, de la época contemporánea, la escuela de Frankfurt, algunos filósofos supremamente complejos de entender? Y entendí precisamente que en la clase hay un concepto muy interesante en la filosofía para niños llamada la comunidad de indagación, que es un espacio donde el profesor no es el que se dedica a contar historias, es realmente el estudiante el que desarrolla las historias para contarlas. Así que permítase compartir su escrito, su experiencia, su historia, ¿sí? Estimado Álvaro, muchas gracias. Siempre hay un primer valiente. Momentos definidos asociados a una clase de robótica. Momento uno, la base teórica y conceptual, el marco. Momento dos, el diseño y la metodología del proceso. Momento tres, la prueba, el análisis y la conclusión final, el reporte. Gracias, estimado Álvaro. ¿Y cómo se conectan los entregables? ¿Qué van a hacer por fuera de la clase y qué van a hacer en la clase? ¿Y cómo los vamos a retroalimentar? Son las preguntas que van quedando dentro de un modelo de trabajo que piensa en el proceso, ¿sí? Por ejemplo, en nuestra empresa, a los que han hecho nuestros cursos, siempre desarrollamos un ejercicio donde el profesor va entregando, haciendo un entregable que va mejorando en el tiempo. Tiene que literalmente hacer el Excel, el Word, llenarlo, luego entregarlo, retroalimentación de evolución, volverlo a entregar, y así él puede mirar su proceso de aprendizaje dejando su borrador en marcha y dándose cuenta cómo va llegando al final. Eso es un proceso donde el profesor aprende a desaparecer, donde explicamos poco y hacemos que el estudiante haga mucho. Desde esta perspectiva, y para complejizar la actividad y darles más insights, viene un elemento central. Vamos a integrar la presencialidad y la sincronía, ¿sí? Y hay unas tareas que siguen siendo resistentes al día de hoy a la simulación de la IA generativa. Les voy a compartir algunas, ¿sí? Les voy a compartir algunas. Esto es supremamente interesante. No sé si ustedes lo sabían, pero la IA generativa tiene un gran problema a la hora de trabajar con datos nuevos, con datos vivos, con datos de lo que está pasando, lo que se conoce como live data. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes le preguntan y se han dado cuenta de ello, por ejemplo, ahora aquí en el tema de las elecciones, y le preguntan a la IA generativa qué va a pasar si queda X candidato, Y candidato, W candidato, se van a dar cuenta que las respuestas de la IA son bastante parcas. ¿Por qué?
porque está tomando datos en vivo de lo que está pasando en las últimas horas. Y va a traer información incluso del año pasado, de hace 2 años, de la campaña del 18. Entonces, una de las formas de hacer que en los trabajos sea mucho más difícil que el estudiante tome información para copiarla es trabajando datos vivos de lo que pasa recientemente. Ejemplo de ello, pídele que haga un trabajo con algo que esté pasando en la actualidad, o sea, en el momento. Por ejemplo, 3i Atlas, lo que les acabo de mostrar. Por ejemplo, elecciones presidenciales con base en los datos que se libraron esta semana de encuestas. Y se van a dar cuenta que ahí la IA generativa todavía le falta mucho. Y ahí puedes tú darte cuenta del estudiante cuánto escribe él y cuánto escribe la IA. Segundo, integración sensorial y empírica. ¿Qué es esto? Las famosas salidas de campo, las famosas observaciones. Por ejemplo, como les decía, cuando fui docente de filosofía para niños, una de las cosas que hacíamos era la actitud, ¿sí?, del asombro, la capacidad del asombro. Entonces los estudiantes iban asombrándose de lo que veían. Entonces veían un pedacito de manguera y asombraban con un pedacito de manguera del colegio. Veían una planta y asombraban con una planta. Veían una flor y asombraban con una flor. Y uno puede decir, pero ¿qué pendejada es esta? Pues a ver, realmente la ciencia se construye a través de la observación. El primer gran postulado para hacer ciencia es observar. Entonces, cuando hablamos de que el estudiante tiene que construir desde la integración sensorial e empírica un proceso de reflexión y construcción del aprendizaje, es cuando en la clase podemos verificar si él está llevando a cabo o no ese proceso. 3. Creación de errores intencionales. Nos podemos dar el lujo de pedir al estudiante que haga determinadas investigaciones con determinadas preguntas o preguntas capciosas, tricky questions, donde lo que hacen es simplemente que el estudiante construya a partir de un conjunto de posibles errores intencionados una posible respuesta. Y nos vamos a dar cuenta cuando el estudiante fue tan sagaz de encontrarlo o cuando simplemente se quedó en la marcha y terminó respondiendo a ese posible error argumentándolo. Cuarto, rutas críticas de autoría. ¿Qué es esto, colegas? Y pueden buscar los términos que son bastante usados en la actualidad, pueden tomarle y esto se los comparto obviamente a ustedes a su correo y sin embargo pues aquí tienen la presentación para que tomen las fotos. Ruta crítica de autoría, que es revisar los sesgos y las falacias de la IA y de lo que la IA está construyendo. Entonces allí nos vamos a ir mucho más lejos. Hacemos una construcción donde verificamos cuáles son los sesgos, las falacias de lo que la IA te está entregando. ¿Cómo lo puede hacer? En clase. ¿Cómo? Criticando, debatiendo, haciendo un poco de ingeniería inversa con lo que la IA te está entregando. Quinto, juicio ético forzado. Muchas veces cuando hacemos clases de ética, le decimos al estudiante, ven, ¿y tú qué harías? Entonces le damos al estudiante la posibilidad de que responda cualquier cosa. Ah, yo lo que haría sería X, Y, Z. Pues claro, es que es muy fácil hablar de lo que yo haría en términos éticos sin vivirlo. En el juicio ético forzado le fuerzas a que tome dos decisiones completamente diferentes, completamente bruscas, ¿sí? Completamente salidas de los marcos que pueden sonar para muchos éticos. Por ejemplo, vamos a hablar del aborto, entonces, en una clase tradicional, ¿tú abortarías o no abortarías? Ah, yo abortaría, yo no abortaría, responde el estudiante, perfecto, pongámosle una nueva. ¿Tú con cuál método abortarías? Ah, suena fuerte, sí, pero eso hace un juicio ético forzado, donde el estudiante le toca llevar y responder a una exigencia mucho más amplia y en la clase argumentarlo. Eduardo, pero es que esto puede ser un poco fuerte, no importa que suene fuerte, al contrario, mejor que suene fuerte, porque es una forma en la que aprendemos, cómo argumentamos, cómo discutimos, incluso argumenta a pesar de que tú no creas en eso, porque es la forma en la que a veces yo me conecto con las ideas del otro, entendiendo una mirada diferente a la que yo tengo en mi cabeza. Y el principio de fricción cognitiva, es un principio muy interesante, ¿sí? Que plantea que la clase tiene que ser un lugar donde se revolujen las ideas. O sea, tiene que ser un lugar donde efectivamente pasen cosas diferentes a lo que pasaría en una clase tradicional. Ay, sí, profe, muy de acuerdo. ¿Y tú qué piensas, Julie? Ah, no, yo pienso, ay, qué bien, Julie, lo que dices. ¿Y lo que dice Diana? No, también lo que dice Diana, no. Julie, ¿y por qué piensas eso? ¿Estás segura de ello? Quién puede decirle a Julie que está equivocada? ¿Quién le dice a Diana que está en lo incierto? Ese es el principio de fricción cognitiva. Las clases deben transformarse en el espacio de la irrepetibilidad.
un lugar donde el estudiante se enfrenta a la complejidad no automatizable. Y aquí siguen llegando trabajos. Excelente, gracias. Diana Carolina, trabajo de grado, semestre 1, tema de investigación, cine comunitario como herramienta educomunicativa en el territorio, entregable 1. Formulación de una pregunta de investigación, entregable 2. Formulación de un problema de investigación, entregable 3. Búsqueda de antecedentes de quienes han investigado sobre el tema de interés y cómo delimitarlo. ¿Cómo se conectan los entregables? Proceso de investigación de trabajo de grado paso a paso. ¿Qué van a hacer por fuera de la clase? Búsqueda de las bases de datos de la biblioteca de la universidad, acerca de artículos, tesis sobre los temas de interés en cine comunitario y cómo lo abordaron. ¿Qué van a hacer en la clase y cómo retroalimentar? Diálogo de saberes y socializar de forma individual o escrito e incluso las búsquedas. Diligenciadas en una matriz. En colaboración con los estudiantes se eligen elementos en común e intereses comunes. Gracias, señorita Diana. Excelente, la tomaste muy bien. Joana, gracias. Cada uno los invito a que lean esto. Aquí tengo que aprender a desaparecer. Cada uno lea lo que sus compañeros están compartiendo. Crea un formato de valoración que pueda acabar sobre aspectos que permitan definir factores, ¿sí?, de riesgos, factores protectores, signos y síntomas de enfermedad cardiovascular. Joana, excelente. Segundo entregable, tercer entregable. Excelente. Claudia Molina, igualmente lo comparte. Beneficio de minerales, muy bien. Mejoramiento del proceso. Ahora, y esa actividad va a quedar allí para que ustedes la sigan trabajando en el espacio que ustedes tengan. Piensen en cómo le pueden incluir a lo que ustedes acaban de entregar al menos 2 de las 6 categorías nombradas. Perdón, aquí puse 4 de las 6 categorías o estrategias nombradas. ¿Sí? Entonces aquí yo le estoy, digamos, con la práctica, obviamente eso es un taller muy corto, les estoy mostrando cómo podemos mejorar el escrito que acabamos de hacer, incluyendo esas categorías. Entonces, a quienes compartieron, a Claudia, a Joana, a Diana Carolina, a Álvaro, sí, les invito a que hagamos esto. Ve, Eduardo, ¿cuáles eran? Inclúyele en los trabajos, sí, datos vivos, live data. Ponlos a trabajar con elementos muy recientes, ¿sí? 2, integración sensorial empírica. Vamos a salir a hacer revisión. Cine comunitario. Diana, cojamos los celulares y hagamos un corto rápidamente de lo que pase rápidamente en la calle, lo que pase ahí cerca de la universidad, lo que pasa en el interior de la universidad, lo que pasa en el salón, lo que pasa en la biblioteca, lo que pasa en la canchita de fútbol, lo que pasa en la cafetería, ¿sí? Para verificar si el estudiante está construyendo o no conocimiento. O creación de errores intencionales. Inclúyelo dentro de la práctica del proceso. Ruta críticas de autoría. Verificar la información, las falacias y los sesgos. Juicio ético forzado. Oblígalo a que tome una decisión que sea completamente diferente a lo que él piensa. O principio de fricción cognitiva. Busquemos un trabajo que les permita a ellos zarandear las ideas, que se sientan extraños, que se sientan incómodos. Ya se debe ser para eso. El aprendizaje no es tan cómodo y todos lo sabemos perfectamente. Incluso cuando uno ama lo que uno está aprendiendo, es complejo. Entonces, la segunda parte, los invitaría a que, intentando ser coherente, ustedes mejoren lo que acaban de escribir. Para ello, les voy a dar un par de minuticos. Imagínense en esto, imagínense en cómo incluirían esas estrategias. Eduardo, no me quedan muy claras. No te preocupes, no las voy a explicar mucho. No puedo, tengo que desaparecer. Toma esta información, ¿sí? Comparte la ChatGPT a Gemini y a la IA que estás generando. Aquí se les voy a compartir para que lo puedan copiar y pegar, ¿sí? Y dile, ve, es que me están pidiendo que en esa tarea del paso a paso incluya o datos vivos, o integración sensorial empírica, o creación de errores. Ayúdame a terminar de planear esa clase porque tengo que entregarle esto a Eduardo a ver si me certifico esta tarde. A ver la IA generativa que te entrega. ¿Sí? No les dé miedo, no les dé pena, hagámoslo.
seamos como los estudiantes en algún momento, porque se trata de eso, de aprender, ¿sí? De trabajar en equipo con la IA. Isabel, gracias, excelente por compartir. Me quedo un instante más en silencio. Muy bien, sigo avanzando, ¿sí? Eso no era extraño, ¿cierto? Hacer algo tan sencillo como quedarse como expositor, como tallerista, como consultor por un par de minutos suena raro, porque pareciera que el silencio se tiene que llenar hablando, y pareciera que al hablar uno aprende. Y no mucho, no mucho. Gran parte de lo que ustedes han escuchado hoy lo van a olvidar mañana. Pero aquello que ustedes escribieron hoy, si lo refuerzan en los próximos días, lo van a recordar por mucho tiempo o tal vez se convierta en un aprendizaje profundo, como lo dice Ken Bayan, el deep learning, el aprendizaje profundo. ¿Sí? Sigo avanzando y gracias por estar aquí conectados. Hemos defendido ya dos postulados. El primer postulado, y me devuelvo aquí al inicio para no olvidarlos, es la escritura es artificial, no es natural. Es gracioso, pero es cierto. El primer modelo de inteligencia artificial se dio cuando el primer hombre fue capaz de manipular la naturaleza para sus necesidades. Cuando fue capaz de vadear, de hacer que un río se canalizara por un lugar diferente y que pudiera regar un tipo de plantas y luego convertirlas en cultivos. Cuando fue capaz de crear un pequeño estanque para tener un conjuntico de peces. Cuando fue capaz de unir una banana con otra banana de las que tenían menos cantidad de semillas para podérselas comer. Antes las bananas no eran comestibles, hace unos 6.000, 7.000 años en Asia, de donde vienen las bananas. Y eso fue un inicio de una IA generativa. Luego la IA generativa se volvió historia, porque la historia es el paso entre empezar a escribir versus la prehistoria cuando aún no escribíamos. Y hoy estamos en un nuevo reto. Estamos en una época en la que no solamente escribimos nosotros, escribe la IA y escribe mejor que nosotros. Lo segundo, los docentes tenemos que aprender a desaparecer. Segundo postulado, ¿qué hacemos? Hemos visto algunos ejemplos concretos. Vamos a aprender a desaparecer cómo, dejando que el estudiante haga, que el espacio de clase sea un espacio de aprendizaje. Y tres, hagamos que la evaluación formativa se convierta en una tendencia. Eduardo, ¿y cómo es eso de la evaluación formativa que no has explicado nada al respecto? Aquí está. Hay varios conceptos de la evaluación. Hoy voy a trabajar en evaluación formativa y al final les voy a dar unas pequeñas definiciones concretas de las definiciones de evaluación actuales, definición de evaluación auténtica, sí, de evaluación para el aprendizaje.
Pero me voy a detener en la evaluación formativa, que es lo que nos convoca también al taller de esta tarde. La evaluación formativa es un proceso continuo que acompaña el aprendizaje en tiempo real. Por eso estábamos hablando. Las estrategias de trabajo deberían tener live data, deberían tener integración sensorial empírica, debería tener creación de roles internacionales, debería crear críticas de autoría directamente en el juego, en el momento, debería tener un juicio ético forzado. ¿Para qué? Para hacer una evaluación formativa. ¿Por qué? Porque es en tiempo real, es en la clase. Es una herramienta para aprender, centrada en la comprensión y el progreso del estudiante, que el estudiante sepa mi entregable 1 dónde iba, dónde va el 2 y hasta dónde llegó el 3. Que sea un diálogo pedagógico entre el docente, el estudiante y, claro, por supuesto, la IA. Que sea una retroalimentación que oriente con pasos, que sea participativa y reflexiva, que involucre la evaluación y la autoevaluación y con la coevaluación y la evaluación de otros, de pares, de monitores, de otros profesores de otras aulas, de otras clases, que sea centrada en el proceso, no solamente en el producto final. Hay que pensar en el producto final, obvio, pero también en el proceso. Y que fomente la autonomía, la autorregulación. Recuerden que la autorregulación es esa habilidad que tengo de pensarme, esa inteligencia emocional en el mundo académico, eso es la autorregulación. La habilidad de poder autoevaluarme, de hacer metacognición y de ser coherente con el propósito formativo del aprendizaje. ¿Qué pasa con la evaluación? Cuando no es formativa, cuando se entrega una actividad. Ejemplo, siempre recuerdo, y creo que algunos de ustedes han escuchado esta historia, que en mis clases de licenciatura en filosofía de la universidad, en uno de los cursos, el profesor nos dijo que tenemos que hacer una redacción de una relatoría. Y la relatoría, recuerden que es trabajar la clase de unos días pasados y hacer un pequeño resumen de 2 o 3 minuticos. Eran tantas clases, yo no alcanzaba a hacer la relatoría y cuando le pregunté al profesor, profe, yo no alcanzo a hacer la relatoría, ¿qué hago? Ah, bueno, tranquilo, en el trabajo final te sumo el porcentaje de la relatoría. Y yo, ok, profe, gracias. Y luego de los años terminé pensando, o sea, que hacer la relatoría no era importante. ¿Por qué? Porque era un mero producto para sacar una mera nota. ¿Me hago entender? ¿De qué me servía hacer una relatoría? No tenía nada que ver con el RDA esperado, con el objetivo de la clase, simplemente era una actividad para sacar nota, un tema de disciplina. Eso es la evaluación, que no es formativa, es un acto puntual, es un mecanismo de control y verificación de cumplimiento de tareas, que es el enfado que veíamos de sus profesores hace un instante. Todos son unos genios. Sí, nos está demostrando que el estudiante realmente gran parte de lo que hacía no era de él. ¿Cómo se les ocurre copiar y que sea el mismo examen? Sí, nos está demostrando lo que sabemos que ya estaba pasando. Que la comunicación sea solamente bidireccional, donde el profesor dicta la nota, dicta qué se hace, y el espacio de clase es un espacio callado donde la gente simplemente se dedica a escuchar. Ay, sí, yo con lo que el profesor diga lo hago para ganar. ¿Sí? Es una simplemente corrección de errores. Eso está muy mal, eso está muy mal, eso está muy mal. Y lo que está viendo, ¿dónde está? Es cerrada y vertical. Solo el profesor sabe y califica. Ahora uno de los grandes problemas es que la IA sabe y la IA califica. Y la IA puede decir si incluso la devolución del profesor está bien, si el examen está bien calificado, si realmente la norma APA está bien diseñada. ¡Wow! Tenemos un reto como profesionales muy altos. Y es focalizar una nota y en el resultado inmediato. Inhibe la reflexión del estudiante y desarticula del sentido o del objetivo de aprendizaje. Por esto, colegas, llega el gran momento de la tarde. Tenemos que aprender a hacer un trío. ¿Cómo así, Eduardo? Sí, tenemos que aprender a hacer un trío. ¿Cuál trío? Ya ustedes se lo están imaginando. Tenemos que hacer un trío entre docente, estudiante y IA generativa. ¿Por qué? Porque ya IA generativa se convirtió en un nuevo integrante del aprendizaje. Históricamente hablando, siempre hemos hablado de docente, estudiante, discente, estudiante, alumno, profesor, ¿sí? Director, personas que siguen al director. Y aquí ya tenemos una IA que llegó para quedarse de una forma disruptiva. En menos de 2 años cambió la historia completamente y creo que la va a seguir cambiando por mucho tiempo más. En el modelo tradicional, como ustedes bien lo saben,
Se habla siempre de tres grandes elementos a la hora de hablar de las acciones pedagógicas y educativas. Se habla de planear, se habla de enseñar, se habla de evaluar. Planear era todo lo previo, era todo lo curricular, era lo que definías que se iba a hacer. Enseñanza, la didáctica, es el durante, y la evaluación es el final, sí, es la valoración final. Entonces, la planeación tiene que ver con definir lo que yo voy a hacer, modelo tradicional. La enseñanza con el durante, la puesta en escena, y la evaluación final con el resultado definitivo. La pregunta acá es, en el modelo actual, la mirada actual, los tres conceptos están completamente unidos en un ejercicio de desarrollo donde la planeación tiene que ver con la evaluación y con la didáctica y están en un constante ciclo. Si se dan cuenta, un ejemplo de esto es que todas las ciencias se están reinventando. En todas hay cambios conceptuales con unas implicaciones actuales profundísimas. La biología está repensándose en términos de sistemas, de redes, de estructura. Está repensando lo que se entiende como vida, lo que se entiende como muerte. Está creando la ecología, el auge de la ecología y el auge de la biotecnología. La física, hablando de modelos probabilísticos y cuánticos. La incertidumbre como principio de conocimiento. La psicología, ¿sí? De un conductismo a la neurociencia, al estudio del cerebro complejo, uno de los grandes retos que tenemos como seres humanos, entender nuestro cerebro, ¿sí? Las emociones. Y en educación ni se diga, de transmisión de contenidos al desarrollo de competencias transferibles, al aprendizaje activo, situado y evaluado con sentido. La filosofía no se diga, al pensamiento relacional y postmoderno, ¿sí? Y se valora la interpretación, el diálogo de saberes, y cada vez la filosofía pareciera que fuera más otras ciencias que la propia filosofía, dándole territorio para pensar. La tecnología, ni se diga, sí, el dataísmo, la IA predictiva, el aprendizaje basado en datos. Y puedo darles cientos de ejemplos más. La economía, la medicina, el derecho, la historia, la arquitectura, la política, la estética, la teología. La pregunta fundamental, mis estimados colegas, es cómo vamos haciendo que el estudiante realmente desarrolle ese criterio cuando los conocimientos y las disciplinas están cambiando de forma vertiginosa. Y en parte lo hacemos como con un desarrollo de actividades concretas en las clases que permitan que las clases sean completamente diferentes. Desde esta perspectiva, y con eso ya voy llegando a la parte final de este ejercicio, para que ojalá tengamos un espacio para dialogar un poco y hacer algunas preguntas. Sí, yo les hago una pregunta. ¿Qué significa saber en la actualidad? No es una pregunta, simplemente retórica. Los invito a que la respondan. ¿Qué significa saber en la actualidad? Es una pregunta compleja. Los invito a que la respondan. Recuerden que estamos generando una clase donde yo no solamente hablo, ustedes también participan. ¿Qué significa saber en la actualidad? Claudia, muchas gracias. Aprender a convivir e interactuar. Álvaro, plantear y ejercitar soluciones a problemas reales. Eso es saber, me encanta. Claudia, aprender a convivir e interactuar con IA. Gracias, Claudia. Diana, poseer pensamiento crítico y capacidad de adaptación, flexibilidad a los cambios. Gracias. Muy bien. Interactuar y convivir con la IA. Qué interesante. Miren que el concepto se ha cambiado completamente. ¿Qué significa saber en la actualidad? Por ejemplo, si lo que yo enseño es
fácilmente susceptible de cambio en el tiempo, significa que posiblemente lo que yo enseño es un mero dato, es un mero concepto, memorizable, y posiblemente es necesario cambiarlo o eliminarlo. ¿Cómo así, Eduardo? Sí, generamos mejor la habilidad de que los estudiantes tengan la posibilidad de pensar críticamente, ¿sí? Luis, desde un punto de vista budista, conocerse a sí mismo y luego interactuar con otros. Wow, Luis, me encanta ese. Tremendo. Filosófico, pero perfecto. Carolina Medina, wow, qué pregunta tan difícil. Pero pienso que es poseer pensamiento crítico, creativo e interacción con las TICs versus análisis del contexto real. Carolina, gracias, sobre todo por dos cosas. La primera es por tu excelente redacción en eso que acabas de escribir. Y lo segundo es por esa habilidad de pensar esto de una perspectiva amplia, poseer pensamiento crítico, creativo, interacción con las TICs y análisis del contexto real. ¡Wow! Carolina, ¿me puedo robar esa frase, cierto? ¿Me das permiso? Gracias. Sí. Miren, colegas, de eso se tratan las clases. Sí. De eso se tratan las clases. De tener la posibilidad de entender que lo que está pasando acá solamente va a pasar acá. Y eso es lo interesante de este ejercicio. No tengamos miedo a desaparecer. Importante, pensemos en por qué enseñamos lo que enseñamos. Tal vez nos acostumbramos ya a enseñar de una manera, de una forma. ¿Por qué? Porque fue la forma en la que aprendimos, porque así nos enseñaron, porque el concepto es fundamental, porque la historia es excelente. Sí, pero ¿realmente es necesario? No busques prompt prediseñados, aprende a crear uno. Cuando hablamos de saber en la actualidad, se trata de saber cuáles son las mejores preguntas que me puedo hacer. Y un prompt es una instrucción que encierra una pregunta. La famosa frase, no des un pescado, enseña a pescar, está mucho más de moda que nunca. Hay un elemento central y no me canso de explicarlo, no me canso de mostrarlo y hace parte de nuestros cursos, de nuestros diplomados, de nuestros talleres, es la secuencia didáctica. Si se dan cuenta aquí, hay un conjunto de pasos estructurados y organizados. Las actividades de aprendizaje, por ejemplo, tienen que ver con lo que mi estudiante tiene que hacer. Ya aprende con la actividad, eso que aprende qué problema le ayuda a resolver, cómo lo va a evidenciar y cómo se relaciona con un pensamiento crítico. Ustedes pueden tomar ese cuadrito y llevarlo a su práctica pedagógica. La pregunta fundamental en el taller que estamos trabajando de la IA generativa y el desarrollo de la calificación de la producción textual de los estudiantes, donde estamos dándonos cuenta de que la mayoría de ellos producen textos que realmente están diseñados por ChatGPT o por la herramienta que ustedes están generando de inteligencia artificial, tiene que ver fundamentalmente con la actividad de aprendizaje que el estudiante tiene que llevar a cabo. Y eso lo he dicho varias veces, lo repito. Lo más importante no es lo que yo enseñe, sino lo que el estudiante aprenda. Porque lo que yo enseñe se va a olvidar, curva del olvido. Lo que mi estudiante haga, lo va a aprender, lo va a acuñar, lo va a guardar, ¿sí? Lo va a llevar a cabo de una forma precisa y profunda. Y para ello, recuerden, es fundamental crear una rúbrica que me permita evaluar con toda la claridad. La rúbrica se ha vuelto prácticamente una obligación en el proceso de aprendizaje, en el proceso de evaluación. La rúbrica se ha puesto de moda y asimismo esperamos que se ponga de moda la evaluación formativa. ¿Por qué? Porque me permite evaluar de una forma mucho más detallada a mi estudiante. ¿Sí? Me detengo acá un instante. KPI es un modelo que se empezó a usar en el área de administración y que hoy se está pasando al área de la educación. Mira un ejemplo claro de esto. Este es un ejemplo adoptado de Carla Forster, una argentina que tiene un libro llamado La evaluación en el aula, que no tiene, es uno de los mejores libros que se han creado, mejor dicho, yo creo, en los últimos tiempos de evaluación. Carla Forster, La evaluación en el aula, recomendadísimo, búsquenlo.
Es ideal ese libro. Ella plantea, y eso se relaciona directamente con la IA generativa y con los problemas que tenemos de las clases, y es, cuando mi estudiante dice que lo hizo, pregúntale si es capaz de explicarle a un compañero lo que él hizo. Sí, perfecto, explícalo. En el aprendizaje detallado, una buena forma de tú pedir al estudiante que verifiquemos si lo que él escribió realmente lo escribió él es diciéndole, ven, ¿y por qué aquí en el segundo renglón usaste la palabra estrategia en vez de dinámica? Ah, muy complicado, no importa. Si el estudiante lo hizo, el estudiante puede responder. Si no lo hizo, no es capaz de responder. Eso es lo que se conoce como un KPI. Este cuadro que me permite saber efectivamente el estudiante qué está haciendo y cómo lo está haciendo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando él dice, lo comprendo bien, perfecto, explícaselo a un amigo. Ah, de pronto lo entiendo también. No lo conoces poco, no lo conoces nada. Y de ahí sale una nota. La semana pasada yo hablaba de esto con la universidad, una universidad en Envigado, y me decían, Eduardo, pero ahí es donde vienen los estudiantes con sus quejas, con sus justificaciones, con las malas evaluaciones para el profesor. Yo decía, sí, es muy cierto, pero también es cierto que el estudiante, en la medida en la que entiende que el reto no solamente va a ser entregar un trabajo y salvarse con una nota, entiende también que tiene que ser un ejercicio más profundo. Y si entiende que la evaluación formativa viene con una intención de tendencia para que logremos un objetivo en el largo plazo, va a cambiar mucho la dinámica. Ahora, desde esta perspectiva, hay un elemento fundamental que siempre nombramos. ¿Cuál es la mejor IA generativa? Es la que tú uses. La cuestión es cuál provecho le sacas y la cuestión es que la IA generativa termina siendo tu espejo cognitivo. Miren un ejemplo de esto y vuelvo acá. Cuando le decimos a la IA generativa que nos ayude con ese trabajito de 3 grandes momentos para desarrollar un entregable, ella va a hacer algo. Pero cuando le decimos incluye diseño de tareas que sean resistentes a la simulación de la IA, datos vivos, interacción sensorial, creación de errores, la IA generativa te va a sacar un repertorio impresionante de información, espejo cognitivo. Si yo le pido lo básico, ella me da lo básico. Si yo le pido lo avanzado, ella me da lo avanzado. Por eso es que la IA generativa se convierte en un espejo. Y con esto cierro. En un mundo ideal, la evaluación debería ser siempre formativa porque enseña. Formativa porque enseña. La evaluación no es solamente la estrategia para que recolectemos información sobre el aprendizaje del estudiante. La evaluación también tiene que ser para enseñar, ¿sí? Por eso hablamos de que la IA generativa nos ha desnudado sobre los problemas esenciales de la educación, algunos de ellos, claro está. Y es la forma en la que tenemos que entender que el estudiante tiene que desarrollar un proceso sistemático de aprendizaje y que la evaluación termina siendo eso. Le muestra a él qué es lo que está haciendo y cómo lo puede mejorar. 2, es auténtica porque tiene sentido, ¿sí? Auténtica porque tiene sentido. ¿Qué significa auténtica, colegas? La evaluación auténtica tiene que ver con recrear espacios donde el estudiante tenga que solucionar problemas de la vida real cuando sea un profesional, un arquitecto, un ingeniero, un abogado, lo que sea. Allí es que la evaluación se convierte en auténtica porque tiene un sentido. O sea, cuando creamos evaluaciones, pidámosle a la generativa que me ayude a crear una evaluación auténtica. ¿Sí? ¿Cómo? Le doy el prompt, le digo qué es lo que quiero generar y le pido a él que obviamente me ayude. Hagámoslo ya, en vivo y en directo. Estimados colegas, les voy a pedir que simplemente tomen, ¿sí? Uno de los temas que están desarrollando, que están explicando en la clase, uno de los últimos temas que ustedes trabajaron ahorita a final de semestre, y le pides a la IA generativa que te genere una evaluación auténtica de eso que estás enseñando. Ejemplo sencillo, pídele, estoy trabajando en la célula, ayúdame a generar una evaluación auténtica con el concepto de célula. Se van a asombrar lo que la IA generativa puede hacer por ustedes. Los invito a que lo hagan, ¿sí? Un minutico. IA generativa, ayúdame a generar una evaluación auténtica del contenido de la temática del resultado de aprendizaje y se van a dar cuenta, wow, la información tan poderosa que les va a compartir.
evaluación auténtica. Reitero, evaluación basada en los dilemas y problemas reales que el estudiante tiene que enfrentar. Adelante, me quedo callado de nuevo un instante. Sigamos aprendiendo. Que ya estamos a 3 diapositivas de culminar. Compartan. A los que están ahí de pronto se perdieron la indicación. Pídele a la IA generativa que te ayude a crear una evaluación auténtica para y le colocas lo que quieres trabajar. El tema del concepto de lo que quieras, ¿vale? Claro, Luis Noé, gracias. Están bellísimas. Estas ideas se podrán llevar a cabo en el campo de la geriatría. Ni más faltara. De hecho, voy a seguir aquí el ejercicio contigo. Estoy trabajando en el campo de la geriatría. Vamos a ver aquí qué me tira este amigo y se los comparto. Aquí tengo Gemini abierto. Deseo crear. Obviamente, en la medida en la que ustedes van generando un espacio de trabajo con la IA generativa, cada vez te va a leer y a entender mejor. Deseo generar una evaluación. Aquí no estoy compartiendo pantalla, les voy a compartir lo que me arroje, ¿vale? Deseo generar una evaluación auténtica desde el campo de la geriatría. Y aquí lo voy a compartir. ¡Wow! Ahí está, Luis, me encanta. Es decir, porque tengo un paciente que está a punto de morir y su familia no lo quiere ver como que se está yendo de la vida y me está tocando a mí acompañarlo a morir. ¡Wow! Gracias, hombre. Gracias por compartir eso. Te voy a colocar lo básico que me arrojó para que lo leas y dale tú el prompt donde le expliques, estimado, hey, estoy trabajando esto, me está pasando esto y te vas a dar cuenta de todo lo que te va a compartir Luis Noé. Y gracias por hacer esta clase un espacio diferente. De eso se trata. Muy bien. Gracias, Claudia. Luis, y Miguel, la humanidad que tengo por el ser humano. Gracias, Luis, por compartir eso. Claudia, muchas gracias. Otra idea más para que lo pongamos en práctica. Gracias. Metacognitiva, porque me ayuda a pensar. Recuerden que la metacognición es esa habilidad de pensar sobre la forma en la que pienso, ¿sí? A ti gracias, Claudia. Recuerden que la metacognición es esa forma de pensar sobre la forma en la que pienso, porque pienso de esta manera, ¿sí? Y la evaluación debe ser metacognitiva en el mundo ideal y humana, porque reconoce la diversidad, el esfuerzo y el resultado.
Si les soy franco, me tocaron las palabras de Luis Noé, ¿sí? Me parece hermoso que él comparta, y ahí lo pueden leer, ¿sí? Primero porque es interesantísimo ver la forma en la que cada uno está construyendo y viviendo y afrontando sus cosas. A veces uno como tallerista simplemente va y quita un taller y para de contar y la pregunta es quién está allí detrás y por eso vamos que esto pase. Y lo segundo, lo más importante es porque las sesiones se vuelven únicas, uno nunca sabe dónde van a terminar. Entonces, qué bueno que eso lo toque a uno. Lord Marlen, Ávila Guerrero, gracias, me encanta. Ustedes lo pueden leer, ¿sí? Estamos trabajando, construyendo en conjunto. Diseño metodológico aplicado a un caso organizacional real del contexto profesional. Perfecto. Me confirma, Flor, si te gustó, si te pareció interesante lo que te arrojó. Sí, muy interesante y no esperaba esa respuesta. Sí, más construida efectivamente. Señorita, qué rico, se me alegra. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. No se trata la clase. Gracias, gracias. Y miren esto, cuando un estudiante construye un escrito, le quedan claras las categorías que debe poner en juego. O sea, en términos de la evaluación, colegas, y creo que esta es una de las ideas más potentes con las que quiero cerrar, ¿sí? Vienen solo dos presentaciones más y culmino esta y otra. Cuando tu estudiante te entrega un trabajo, y esto es tal vez lo más importante que quiero decir esta tarde, le queda claro eso que entrega, que le enseña a él. Porque es que muchas veces el estudiante dice, sí, que entrega eso al profesor. ¿Por qué? Pues el profesor dijo, sí, pero ¿qué le enseña? ¿Sí? El estudiante se ha enseñado mucho a entregar porque hay que entregar, sin haber metacognición, sin hacer una reflexión profunda. Auténtica, porque tiene sentido. ¿Para qué? ¿Esto de qué me sirve? Colegas, ustedes saben que la vida es compleja, que la vida es dura, la vida es muy retadora y a los profesores sí que nos toca duro, porque nos toca estar trabajando con sensaciones, con emociones, con ideas, con políticas y sobre todo con personas que llegan a la clase con tantas cosas y que todos estamos solucionando. Como lo decía Dante Alighieri en la Divina Comedia, cada uno tiene su propio infierno, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿todo eso que hacemos para qué? ¿Sí? ¿Qué sentido tiene para el estudiante? Es una evaluación auténtica, porque ayuda a solucionar problemas de la vida real. ¿Y cómo lo hacemos? Aquí tenemos el trío. IA generativa, ayúdame a crear evaluaciones auténticas. Estudiante, piensa en cómo desarrollas y solucionas un problema. Profesor, ¿para qué le enseño esto al estudiante? Metacognitiva, porque lo hace reflexionar. Nada más bacano que cuando uno se da cuenta, uy, yo cómo era de bobo hace un año, cómo he avanzado. Eso es metacognición. Si hoy en día no nos damos cuenta que lo que pensábamos hace un año era una bobada en muchos sentidos, realmente no estamos haciendo metacognición. Si nuestras ideas son fijas y no son móviles, no estamos haciendo metacognición. Si pensamos igual que siempre, no estamos haciendo metacognición. Posiblemente estamos perdiendo gran parte del tiempo uniéndonos a ideas fijas que ya no sirven. Y humana, porque el estudiante va a entender que lo que se reconoce no es solamente la respuesta mejor, sino la diversidad, lo que cada uno piensa, ese dilema ético, ¿sí? Ese esfuerzo y ese resultado, ese cómo se va a valorar. En ese sentido, y con esto cierro, me despido ya del todo. ¿Cuánto crees que vas a olvidar de lo que escuches hoy en este encuentro? Si lo pensamos bien, la escritura hizo posible la historia. Antes de la escritura, ya hablábamos de la prehistoria. Y la historia se empieza a construir, en términos históricos, valga la redundancia, a partir del momento en el que empezamos a escribir. ¿Por qué? Porque hubo una cultura escrita. ¿Por qué? Porque hubo unos libros. ¿Por qué? Porque se puede dejar para el tiempo. Hoy la IA generativa escribe mejor que la mayoría de nosotros. ¿Sí? Y pronto, quizá mejor lo haga mejor que cualquiera de nosotros, que los más grandes teóricos, que los que están en el límite del conocimiento. Y con ello se va a reescribir la historia. La historia ya no la escribimos solo nosotros, la escribe la IA. La pregunta es si todavía sabemos para qué escribir. Esa es la pregunta. Si todavía sabemos para qué escribir.
si todavía entendemos para qué le pedimos a un estudiante que entregue un trabajo escrito. Colegas, muchas gracias. Les voy a compartir aquí mismo el link para que evalúen este pequeño encuentro. Y es un espacio donde ustedes pueden, obviamente, participar, ¿sí? Compartir sus ideas o sus preguntas. Y les agradezco infinitamente por estar acá, obviamente, compartiendo, ¿sí? Ahí va el link. Mi amigo Pupo, a ti muchas gracias, como siempre, aquí conectado. Y les comparto este link que los lleva a mi LinkedIn. Ahí estamos publicando cada tanto tiempo, no soy muy activo en las redes, pero estamos publicando cada tanto tiempo alguna editorial, algún podcast, algo para compartir, información de nuestros talleres, entonces qué rico que nos podemos seguir por allí. Entonces, link en el chat para evaluarnos y aquí directamente el QR. Colegas, si quieren... Wow, Luis Noé, un fuerte abrazo desde Alemania. Wow, Luis Noé, un saludo desde Alemania, Alemania. Espero que estés muy bien por allá. ¿En qué ciudad estás? Joana, con todo el gusto. Qué bueno que te gustó este espacio. Clara, qué rico. Stuttgart. Excelente. Carolina, es con todo el gusto. Muy bien, colegas, si no hay algún otro comentario o algo que decir, con esto culminamos este encuentro. Espero que se lo disfruten, espero que trabajen estos paso a pasos. Les voy a compartir la presentación al correo con toda seguridad y ya saben que estamos en contacto. Que tengan una bonita tarde y llegó el final de año. Que aprovechemos al máximo el tiempo en lo que cada uno ame hacer en este final de año. Bonita tarde y gracias por todo. El link no abre, me dicen por acá. ¿Me confirman si el link no abre? No les abre. Me confirman. Si sí les abrió o no les abrió. Lo vuelvo a compartir. Oh, me escucha, qué pena. Qué bueno que me dicen. Permítame, voy aquí. Ve, pero hay algunas personas que sí les abrió porque ya aquí vi algunas respuestas. Acortar, copiar. Voy a hacer un nuevo link más cortico. Boom, boom. Listo, ahí lo acabo de volver a copiar. Me confirman. Listo.